Buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el 22 de abril del año 2026 a las 10 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX 0226030201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 2 de marzo del 2026, con el orden interno siguiente. Como magistrado primero y presidente, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Como magistrada segunda, la licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Y como magistrado tercero, el licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Muchas gracias. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, esta sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, por favor, sean tan amables de expresar su anuencia en votación económica. Muchas gracias. Se comienza entonces con el toca del magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos, quien enlistó 1. Toca 1 que corresponde a la lista de sesión en ese orden. Es el número 118-2025, deriva del expediente civil 148-2024 del Juzgado Quinto Civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. La sentencia apelada es de fecha 2 de octubre del 2025 y el recurrente es el propio promovente de las diligencias. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El problema jurídico a resolver es determinar si fue correcta o no la decisión de la juez al declarar que no procedieron las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el apelante. De las constancias procesales que obran en el expediente, se observa que el promovente pretendió acreditar la pérdida de la factura original correspondiente al vehículo del año 2000. En síntesis, el apelante afirmó haber comprado el vehículo y quiso acreditar tal compra con la copia de la factura. Sin embargo, dicho documento estaba endosado a favor de una persona distinta a quien supuestamente se lo vendió, adicional a que no se probó la cancelación del mencionado endoso. De modo que, al no poder acreditarse la propiedad del bien a favor del promovente, esta autoridad estima calificar los agravios vertidos por el apelante en parte inoperantes y en otra parte infundados, ya que no combaten adecuadamente las razones de la juzgadora de origen. En adición a lo anterior, el promovente relaciona argumentos que fueron motivo de análisis en la resolución impugnada, es decir, ya se estudiaron en primera instancia, y a su vez omitió señalar las afectaciones que le causa la sentencia en estudio. En tanto que, por un lado, solo ataca aspectos de mera legalidad y por el otro, no controvierte la decisión referida. Al resultar en forma inoperantes y en otra infundados los agravios formulados, se confirma la sentencia de fecha 2 de octubre del año 2025, mil disculpas. Al resultar en parte inoperantes y en otra parte infundados los agravios formulados, se propone confirmar la sentencia de fecha 2 de octubre de 2025, dictada por la jueza quinta civil del primer departamento judicial del Estado, emitidas en las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas por el apelante. Secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor.
Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con el toca del magistrado primero y se continúa con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor, quien enlistó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 2 de la lista de la sesión, toca 116-2025. Deriva del expediente civil 355-2019 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 18 de septiembre del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El proyecto que someto a su consideración, compañeros magistrados, tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza de primera instancia al prevenir a las partes para que actualizaran los avalúos de los peritos nombrados, previo a pronunciarse sobre la solicitud de la actora con relación a que se llevara a cabo el remate en pública subasta del predio sujeto a hipoteca. El recurrente como agravio señaló que la legislación procesal civil no exige reavalúo de los dictámenes periciales, tampoco contempla una vigencia determinada, además de que, a su parecer, al haber aceptado ambas partes el avalúo del perito tercero en discordia, era este el que tenía que considerarse como base para el remate, argumentos que son fundados por una parte e infundados por otra. Es fundado el relativo a que la juzgadora no debió solicitar la actualización de los avalúos, pues los numerales que conforman el capítulo segundo, título noveno del libro primero del Código de Procedimientos Civiles del Estado, denominado de los remates, no prevén de manera expresa que cada determinado tiempo se tengan que actualizar los avalúos de los bienes embargados para verificar la variación del precio. Por el contrario, únicamente imponen el deber de contar con avalúo, mismo que será la base sobre la cual inicie la postura en primera almoneda. Por otra parte, contrario a lo argumentado por el apelante, en el caso no se advierte que el demandado haya aceptado que sea el monto determinado en el dictamen de evaluación rendido por la perito tercero en discordia el que sirva de base para el remate. Además de que, al haberse llevado a cabo la primera almoneda, la subsecuente se debe celebrar en términos del artículo 476 del Código Adjetivo de la materia. Bajo esas consideraciones se propone revocar la parte conducente del auto de fecha 18 de septiembre de 2025, dictado en el expediente 355/2019 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca de la magistrada segunda corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 142-2025, deriva del expediente civil 479-2016 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es un auto aprobatorio de remate de fecha 22 de octubre del 2025 y el apelante es el apoderado de la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este proyecto que someto a su consideración, compañeros magistrados, tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza de origen al declarar ilegal la postura ofrecida por el postor en la audiencia de remate en pública subasta y segunda almoneda,
al ofrecer únicamente un monto levemente superior al establecido como base, sin que lo exhibiera en el mismo acto por tratarse del acreedor, cuando a su consideración, al ser menor la cantidad determinada en la última planilla de liquidación, la diferencia se debió exhibir en numerario, por lo que declaró suspendido el remate. El ejecutante, al apelar como argumento toral, señaló que al tratarse de la parte acreedora en el juicio, la legislación procesal civil no exige que se exhiba cantidad alguna al comparecer como postor en el remate, por lo que no debió declararse ilegal su postura ni suspenderse aquel. Agravios que son esencialmente fundados, ya que la postura ofrecida por el ejecutante en la audiencia de remate en subasta pública y segunda almoneda cubrió el monto fijado como postura legal, pues fue levemente superior a este, y aunque entre la cantidad que sirvió de base de la misma y el monto de la última planilla de liquidación aprobada exista una diferencia en numerario, la cual deberá ser entregada al deudor en caso de que no hubiera otros acreedores. De la interpretación integral y hermenéutica de los artículos 462 y 479 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lleva a reconocer que cuando se trate del acreedor, quien comparezca como postor en audiencia de remate, en ningún caso tiene la obligación de exhibir cantidad alguna, pues en el supuesto de que el monto establecido como postura legal sea superior al fijado en la planilla de liquidación, una vez que cause ejecutoria el auto aprobatorio de remate, el saldo que se adeude debe ser exhibido dentro de los 3 días que otorgue el juzgador. De lo contrario, se declarará sin efecto el mismo. Bajo tales consideraciones, se propone revocar el auto dictado en la audiencia de remate en pública subasta y segunda almoneda de fecha 22 de octubre de 2025, en el expediente 479, diagonal 2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisola Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca de la magistrada segunda corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Toca 94-2025, deriva del expediente civil 440-2022 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. La sentencia apelada es de fecha 2 de julio del 2025 y el apelante es el apoderado de la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El proyecto que someto a su consideración, compañeros, tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza primigenia al declarar justificada en parte la oposición del demandado, lo que la llevó a condonarle el pago de la renta durante un periodo de tiempo y reducirle al 50% el resto, bajo el argumento de que se actualizó el caso fortuito o fuerza mayor debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, además de que dejó la cuantificación de la renta, de los intereses moratorios y de la cuota de mantenimiento para la etapa de ejecución a cargo de peritos. No fue clara y precisa al establecer las bases de aplicación del depósito en garantía y no se pronunció en cuanto al cumplimiento de la ejecución judicial, a que se obligó el arrendatario con el contrato base de la acción. Los agravios hechos valer por el recurrente son infundados por una parte y fundados por otra. Contrario a lo argumentado por el apelante, en el caso sí se actualizó el caso fortuito o fuerza mayor contemplado en el artículo 1589 del Código Civil del Estado, lo que corresponde
corrijo, lo que correctamente hizo valer el demandado en sus excepciones al contestar la demanda, pues según criterio jurisprudencial, el hecho de que el arrendatario no haya solicitado durante el término de 2 meses la reducción de las rentas o la rescisión del contrato, ello no impide que de ejercer el arrendador una acción legal, el arrendatario pueda invocar el caso fortuito o fuerza mayor en su defensa. Por lo que fue adecuado que la juzgadora eximiera al demandado del pago de la renta durante un periodo de tiempo y la redujera al 50% el resto que duró el arrendamiento. Por otra parte, es procedente realizar la cuantificación en cantidad líquida del monto de la renta adeudada y de las cuotas de mantenimiento, no así de los intereses moratorios, pues la mora dura todo el tiempo hasta que se cubre el pago de la deuda principal. En cuanto al pago del depósito en garantía, se debe aplicar a las rentas adeudadas y por lo que hace a la ejecución judicial no procede condenar al demandado a su pago por tratarse de una pena convencional que se encuentra como excepción en que el incumplimiento de la obligación sea consecuencia de un hecho fortuito. Por lo anterior, se propone modificar la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del año 2025, dictada en el citado expediente 440/2022 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, procede por favor a la votación. Claro que sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Perdón, a favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas que fueron listados por la magistrada segunda y se continúa con el toca del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 1. Este toca corresponde al número 5 de la lista de la sesión, toca 139-2025, deriva del expediente civil 300-2019 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 23 de septiembre del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si, como consecuencia del recurso de apelación, se confirma, revoca o modifica la parte conducente del auto de fecha 23 de septiembre de 2025, dictado por la jueza Segundo Civil. En su único agravio, el inconforme señala que la ejecución de sentencia está basada en la aplicación de la cláusula 12ª del contrato base de la acción, en la que ambas partes pactaron que para el caso de remate del bien hipotecado se remataría por un valor equivalente al 80% del valor de avalúo practicado por el corredor público, que exhibiría la parte actora sin derecho a oposición ni a reclamación alguna por parte del demandado, y que mediante auto de fecha 16 de enero de 2025 la jueza accedió y dio cumplimiento a lo así pactado, teniendo por designado su perito, por lo que señala que en el auto impugnado la jueza está revocando su propia determinación. Considero que ese agravio es infundado, ya que si bien es cierto que las partes pueden establecer en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria la forma, el procedimiento y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el remate judicial en caso de incumplimiento, también lo es que ese acuerdo debe respetar las normas procesales y sustantivas de orden público, o sea, las establecidas en nuestro Código Procesal. Y en el caso que nos ocupa, considero que la forma en que se encuentra redactada dicha cláusula 12ª constituye una cláusula abusiva que genera desequilibrio entre las partes, además de que lo convenido en la misma respecto a la forma de ejecución de la sentencia en el contrato
contraviene las disposiciones procesales establecidas por nuestra norma aplicable al caso. Por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Clara Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado de esta forma con los proyectos que fueron listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la presente sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. En consecuencia, se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.